Bonjour. Bonjour à l'auditoire. Bonjour. Bonjour. PPSSP. RDC Beni. No te preocupes. No te preocupes. Sí, hacemos un poco. Egunon, hasiko gara mesedez. Egunon, buenos días a todas y a todos. Bueno, os damos de nuevo la bienvenida a esta segunda sesión del sexto espacio formativo de intercambio de experiencias en acción humanitaria que estamos trabajando el Triple Nexo. Ayer tuvimos la mirada de tres personas expertas, de Carlos Pérez de Armiño, de Paco Francisco Rey y de Marta Valdés, quienes nos hablaron de lo pertinente, necesario e incluso urgente, ¿no?, de ir aplicando el enfoque del Triple Nexo, un enfoque que está en construcción, pero sobre el que se ha generado bastante bibliografía, un enfoque novedoso, pero que está tratando de resolver un debate antiguo, como cómo aunar los esfuerzos y buscar sinergias entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, para buscar soluciones sostenibles en contextos violentos y frágiles donde cada vez hay más necesidades y menos recursos. Nos contaban que el Triple Nexo está todavía como en un plano teórico, que falta claridad en algunos componentes, sobre todo en el componente de paz, pero que habría una oportunidad para la cooperación descentralizada para ir dando cuerpo, ¿no?, entre todas, desde nuestra experiencia, desde nuestra identidad de la cooperación vasca, con el trabajo conjunto con las organizaciones que están aquí, pero también con las organizaciones aliadas, para ir dándole cuerpo, ¿no?, a este concepto. Por su parte, los compañeros del IECA, Alfredo Langa y Lucía Mateos, que está ahí con nosotras, nos compartían las conclusiones y recomendaciones del estudio que han hecho sobre cómo se está aplicando el Triple Nexo en la cooperación vasca. Nos pasaban bastantes recomendaciones que tendremos que estudiar con detalle y en profundidad y también de una manera conjunta, ¿no?, para ver cómo podemos ir impulsando este enfoque de manera conjunta. De momento está en inglés, está en castellano. Ayer nos preguntaban si se va a traducir y sí, vamos a contar con la traducción y os la compartiremos en cuanto lo tengamos.
Hoy lo que vamos a trabajar es el posicionamiento institucional y conocer también la experiencia práctica de varias organizaciones vascas y sus socias aliadas, a las que les hemos planteado una serie de preguntas. Les hemos hecho preguntas a nivel institucional, ¿no? ¿Qué tanto están incorporando a nivel de planificación el concepto de triple nexo? Si tienen algunas herramientas específicas para incorporarlo, si contemplan pues actividades de acción humanitaria, de desarrollo y paz en determinados contextos sí, en otros no, en cuáles, por qué sí, por qué no. Y también en cuanto a una experiencia en concreto, que creo que todas están financiadas por el Lankidecha, pero podría ser cualquier otra experiencia, pues las hemos pedido que aterricen, ¿no? Qué tipo de actividades están implementando desde esos 3 tipos de sectores de trabajo, qué impacto está teniendo el proyecto en las poblaciones, ¿no? Y en los diferentes grupos sociales, si la mayoría están en contextos de conflicto, si eso está acrecentando o no el conflicto ya existente. Y les hemos pedido también pues, que nos compartan los principales aprendizajes de las intervenciones que han llevado a cabo. Hoy también somos un grupo numeroso, no sé si se han conectado todas las personas inscritas, pero esta mañana, haciendo el recuento, había 139 personas inscritas y unas 35 para estar aquí en el día de hoy de manera presencial. Gracias de nuevo por el interés y bueno, os recuerdo porque ayer también tuvimos algún problema con los micrófonos. Es importante que los micrófonos estén silenciados para que pueda haber un buen sonido, para que las traductoras puedan hacer bien su trabajo, que es muy importante para llegar a la mayor cantidad posible. Contamos hoy también, no os he presentado todavía, con Lucía Mateos y Andrés Felipe Gómez González, son compañeros del IECA. Lucía estuvo participando, una de las investigadoras del trabajo y bueno, van a hacer la moderación de la sesión, sobre todo en los temas de las preguntas y tratar de recoger poco a poco pues, conclusiones que vayan saliendo. Así que gracias también por estar aquí. En la mesa están las personas de las organizaciones que van a presentar en esta el primer tramo de mañana. Me falta Annalisa. Annalisa, ¿te importa sentarte, porfa? No sé dónde te había puesto el cartel. Bueno, te dejo mi sitio. Ahora, en cuanto me vayas, sí, te dejo mi sitio. Y bueno, en el programa ponía al BOAN como primera organización que iba a presentar, pero va a ser UNICEF, ¿vale? Y luego pasamos al BOAN. Por cierto, que hoy es el Día Mundial de la Infancia, entonces por eso comenzamos con UNICEF. Tenemos con nosotras a Natividad Campillo, Nati, y Lorena Covas. Bueno, Nati es licenciada en Derecho y máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Fue cooperante en Bolivia con UNICEF y también en Bolivia con Sabalqueta. Consultora de UNICEF en México y coordinadora de la sede autonómica de Médicos del Mundo en Bilbao, con temas de migración y cooperación internacional también. Y desde el año 2018 es responsable de proyectos de cooperación y emergencias del Comité del País Vasco de UNICEF. Así que ongi etorri, Nati. Y Lorena Covas González, ella es técnico del equipo de programas internacionales de UNICEF España. También tiene la misma formación en Derecho y máster de Cooperación Internacional, especialista en temas de emergencias y acción humanitaria. Ha trabajado también en UNICEF Bolivia y ha realizado muchas misiones de seguimiento en distintos países de América Latina, África y demás. Actualmente está como técnico de programas internacionales de UNICEF en el Comité Español, que creo que es de Bilbao. De Baracaldo. Ah, de Baracaldo. Y ella es portavoz de UNICEF España ante los medios de comunicación. Y se va a conectar también Meritxell, que ya está, me dicen las compañeras que ya está conectada, Meritxell Relaño, se está conectando desde la República Centroafricana. Ella también ha dedicado su carrera profesional a la gestión de la ayuda humanitaria y la cooperación en todo el mundo. Comenzó en Naciones Unidas en el año 99, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF en Colombia y posteriormente ha estado en UNICEF Mozambique, en UNICEF Gambia, en Djibouti, en Yemen en el año 2015 y recientemente ha trabajado como directora adjunta de operaciones en Ginebra. Actualmente es la representante de UNICEF en la República Centroafricana. Entonces ella también hará su aporte online. Y también es vasca. Y también es vasca. Pues sin más, adelante chicas, cuando queráis. Bueno, primero de todo quiero daros las gracias, Pilar. Creo que estos espacios
son necesarios porque además este trabajo del triple nexo no se podría hacer si no estamos todos juntos y todas juntas coordinando y aportando cada uno y cada una la experiencia que tenemos, porque al final de lo que se trata el triple nexo, al final del día también es de maximizar lo que cada una sabemos hacer. Hay organizaciones multimandato, hay organizaciones que se centran en uno de los mandatos, pero todas tenemos cabida en este camino conjunto de no duplicar acciones y trabajar de manera holística por los derechos de la población a la que nos destinamos. Lo primero que quería haber dicho es feliz Día de la Infancia. Con los nervios se me ha olvidado. Pues hoy nosotras también queremos ponernos estas gafas azules que veréis, esperemos que veáis que nos estamos poniendo en muchos espacios para ver la vida y nuestro trabajo también desde sus ojos. ¿Por qué digo esto? Porque el triple nexo sin su participación es imposible. Y en su participación, ayer hablábamos de grupos de mujeres, no podemos olvidarnos de infancia y adolescencia. Ellos y ellas saben lo que necesitan, cómo lo quieren y cómo hacer esa transformación del conflicto en algo que en el futuro pueda ser un no conflicto. Esa paz con P minúscula que hablábamos ayer parte de ellos y de ellas. Y bueno, estamos 3 personas hoy para contaros. Yo voy a dar unas pautas muy generales de cómo entendemos el triple nexo y voy a ser muy rápida porque mucho ya lo vimos ayer, pero es un poco posicionar cómo UNICEF se coloca. Luego Nati va a contar una experiencia y cómo hemos aplicado en esta experiencia financiada por la Agencia Vasca y, por supuesto, tenemos el ejemplo de cómo en un país en conflicto, además, pues estamos avanzando en este camino. Para nosotros, el triple nexo está en nuestro ADN. Ya se dijo ayer, en realidad llevamos pues, una década hablando de triple nexo, poniendo nombre a un concepto que nosotros, al ser una organización multimandato, nosotros siempre hemos trabajado tanto en la línea de desarrollo como en la línea de acción humanitaria como en la línea de paz y la trabajamos de manera conjunta, es decir, nunca hemos entendido que cuando trabajamos en la parte de desarrollo no se tengan en cuenta pues un análisis de posibles riesgos, la prevención, la preparación, aumentar las capacidades de la población local, la resiliencia. Tampoco entendimos nunca la acción humanitaria sin pensar por supuesto, en no hacer daño, pero el paso más es cómo mi trabajo puede sentar bases para que el sistema de educación, por ejemplo, pueda funcionar. Vale, este desastre, este conflicto, lo que sea que haya ocurrido, ha destrozado el sistema educativo, pero yo no tengo que simplemente reconstruir la escuela, tengo que pensar en mejor, en cómo reconstruir esto de manera que ese sistema educativo incluya esta convivencia pacífica, que no sea solo transmisión de conocimientos, que es fundamental, y dar oportunidades de vida, sino que en ese sistema educativo se trabaje desde la convivencia pacífica, desde darles herramientas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en habilidades para la vida, sociales, en apoyo psicosocial, en romper esas dinámicas de conflicto, que a veces no es el conflicto armado, pero se viven desde que eres pequeño porque llevas generaciones enteras de enfrentamiento entre comunidades. Y ahí es donde entendemos que se puede trabajar y que la acción humanitaria no se puede abstraer. Y la pata de paz, por supuesto, entendida en el sentido más amplio. No solo en resolución de conflicto, que además, bueno, el nexus por sí mismo no puede resolver un conflicto. Las organizaciones por nosotras mismas ni tenemos el mandato, ni está en nuestro
en nuestra responsabilidad de resolver el conflicto. Sí está en nuestras responsabilidades y en nuestro mandato trabajar para que la visión de los derechos humanos, en nuestro caso, para que la infancia esté en esos procesos de paz que se van haciendo. Pero aparte, mientras estamos haciendo este camino, trabajamos para que a nivel más micro, estas comunidades realmente se vaya construyendo la paz de manera que algún día estas dinámicas se puedan haber roto desde la raíz. Bueno, hemos sido impulsores, en cierta manera, no solo nosotros, pero del triple nexo. En la cumbre humanitaria mundial, Naciones Unidas dio el paso adelante para solicitar que esto se hiciera así. Para nosotros es fundamental, es pertinente trabajar en triple nexo, porque las crisis cada vez son más largas, cada vez son más cruentas. Cada vez los conflictos hay más ataques a la población civil. Antiguamente las guerras estaban muy claros los bandos. Ahora mismo la población civil es lamentablemente un objetivo, a pesar de que el derecho internacional humanitario pues condene estos ataques. Lo cierto es que las dinámicas actuales de los conflictos ponen a la población civil en el centro, con lo cual es imposible desde una óptica de derechos hablar de silos en este momento. Y por eso nosotros ya llevamos tiempo trabajando hacia el interior y hacia el exterior de esta manera. Trabajamos mucho en la parte de colaboración en redes. Creo que esto es un elemento importante a destacar en nuestro caso. Tenemos esta capacidad de poder facilitar estas redes. Tenemos la capacidad de poder subir a negociar, a hablar con los gobiernos en cada contexto o con las autoridades. También hablábamos ayer, no todos son los gobiernos, autoridades religiosas, autoridades de diferentes niveles de gobierno, para trabajar en esa línea, pero también tenemos la capacidad de trabajar en red con todos los agentes humanitarios de desarrollo de las zonas en las que estamos. Y creo que eso es el germen para poder hacer todo esto que hablamos de, para que haya un nexus tenemos que tener una identificación, un análisis de datos conjunto, una identificación conjunta, una planificación conjunta y el paso, que es más complicado, una financiación conjunta, porque al final si queremos romper silos tenemos que pensar en la población. Lo que necesita es tener sus derechos cumplidos, no que yo ahora cumpla una parte y no otra. Nosotros también abogamos por el paralelismo. Esta historia de fases que había hasta ahora pues no tiene sentido, para empezar, porque en un mismo contexto, en un mismo país, luego lo veremos con Meritxell, podemos tener en una zona o un contexto en el que podemos entrar más en lo que conocíamos por desarrollo, otra zona en la que estamos en atención inmediata de lo que conocíamos por respuesta de emergencias, porque ha habido una inundación, porque otra zona en la que estamos en acción humanitaria. Y en realidad, al final del día todo es lo mismo. Las ventajas de este contexto: reducir vulnerabilidades en la medida en la que estamos trabajando en la raíz y en esta transformación del conflicto. Le damos herramientas a la población. Si yo refuerzo un sistema de educación, de protección, de salud, estoy reduciendo vulnerabilidades a futuro. Y quiero poner el foco en la promoción de la paz. Yo creo que con esto más o menos ya tengo un marco general y podemos entrar. Por supuesto, yo estoy aquí y vamos a seguir debatiendo, pero le voy a pasar ya la palabra a Nati para que ella lo aterrice en una de estas intervenciones con las que hemos contado el apoyo de la Agencia Vasca para poder atender a un grupo de población en República Centroafricana.
Egunon guztioi, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y compartir con nosotros estas experiencias, ¿no? Yo os voy a contar, o sea, lo más brevemente posible cuál es el trabajo que hemos estado haciendo en RCA, pero sobre todo le voy a dar la palabra a Meritxell, que es la que conoce mejor el entorno y que sobre todo ella nos va a poner el foco en en los siguientes pasos, ¿no? En cómo esta propuesta quiere seguir evolucionando, cómo este triple nexo quiere seguir evolucionando poniéndole cada vez más elementos, ¿no? Sobre la mesa. Este proyecto de RCA está dentro de un marco o de una situación que lamentablemente se repite en muchos países, ¿no? Hay más de 300.000 niños y niñas en el mundo que, bueno, el proyecto trata de resolver la situación de niños y niñas vinculados a grupos y fuerzas armadas, ¿no? En el contexto de República Centroafricana. Pero bueno, este proyecto o esta propuesta os la estoy contando sobre RCA, pero os la podría estar contando sobre Sudán del Sur o sobre otro tipo de contextos, porque las intervenciones de UNICEF utilizan estrategias y utilizan marcos comunes y procesos que suelen servir para varios entornos, adaptándolo obviamente a las dificultades de cada lugar. Y ese entorno es el de los niños y las niñas, de más de 300.000 niños y niñas que se calcula que hay en el mundo que están vinculadas a esas fuerzas armadas. Esta situación pues, les coloca a niños y niñas, o sea, menores de edad, que están viviendo la guerra de una forma brutal y bestial, donde no se respeta ninguno de sus derechos. En el Día Mundial de la Infancia, volvemos a repetir, hay niños y niñas a los que no tienen todavía garantizados esos derechos que recoge la Convención de Derechos de la Infancia. Estos niños y niñas obviamente están expuestos a una violencia tremenda y el primer paso que hay que hacer es sacarles de esa situación, ¿no? Afortunadamente, más de 100.000 niños y niñas han sido liberados gracias a estas propuestas, pero bueno, todavía nos queda mucho y creemos que hay 300.000, pero podrían haber más. Estas propuestas se enmarcan dentro de una estrategia de protección de la infancia. UNICEF trabaja en marcos globales y trabaja en base a estrategias globales, ¿no? Y la estrategia de protección de la infancia de UNICEF 2021-2030 pone el foco en el triple nexo ya. Desde todos los proyectos de protección, ya sean de desarrollo o de acción humanitaria, esta estrategia les interpela, ¿no? Y lo que trata es de promover, o sea, y ya vamos a adelantar algunos de los elementos de los que habla esta estrategia y Et nous allons maintenant parler de certains éléments qui est de différents éléments qui est la coordination sectorielle pour renforcer les cadres juridiques. Car notre cadre de réglementation, c'est les droits de l'enfance, il y a la CEDEAO, etc. Mais sinon, c'est la Convention des droits des enfants. Cette convention qui a été ratifiée et signée par tous les pays. Y ese marco normativo es el que nos permite negociar con todos y cada uno de los países en los que intervenimos para garantizar o tratar de garantizar esos derechos de la infancia. UNICEF también concede una importancia especial a los cambios conductuales y sociales, que incluye transformar normas y prácticas sociales. O sea, además de esas normas legales, también estamos hablando de esas costumbres, ¿no? O sea, vamos desde arriba hacia abajo, ¿no? Sin olvidar la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión. Y aquí puede aparecer que UNICEF o Naciones Unidas va muy lenta en la perspectiva de género, pero en los entornos en los que trabajamos, el 80% de nuestras intervenciones son en acción humanitaria o emergencias. O sea, lamentablemente nos gustaría trabajar más en desarrollo, pero lamentablemente la situación es la que es. Con lo cual, la igualdad de género en esos entornos pues no es tan
visible o no es tan espectacular como nos gustaría, pero se están dando pasos fundamentales en ese tema. Y luego, otra de las patas que propone también esta estrategia de protección de la infancia es el empoderamiento de los niños y las niñas. UNICEF pone mucho el foco en la participación infantil, lo ha dicho Lorena. Es imprescindible que hagamos todo lo posible por los niños, pero también con los niños. Ahora están mis compañeras trabajando aquí en Euskadi en entornos de participación constantemente. Esto también se da en estos países, aún en entornos como el de la acción humanitaria. Y este proyecto entra en el marco de una estrategia también que se desarrolla en varios países que se llama la estrategia DDR o el programa DDR, que es Desarme, Desmovilización y Reintegración. Que es un proceso que se debe integrar en todos los procesos, es una parte esencial de la estabilización inicial de las sociedades destrozadas por la guerra y de su desarrollo a largo plazo. Estas actividades de desarme, desmovilización y reintegración se tienen que dar, deben integrarse en todo el proceso de paz y desde las negociaciones de paz, el mantenimiento de la paz hasta el seguimiento de las actividades de consolidación de la paz. El desarme es recoger, documentar, controlar y eliminar armas pequeñas y municiones. La desmovilización es la baja oficial y controlada de los combatientes activos, lo que incluye una fase de reinserción, y la reintegración es el proceso por el cual los niños y las niñas liberados vuelven a adquirir la condición de niños y niñas y se incluyen acciones ya mucho más importantes de reintegración social. Esa es la parte, digamos, más o sea, en todas las partes se trabaja desde esa perspectiva de paz. Por supuesto, en la parte de desarme es donde el trabajo de negociación, más diplomático es más fundamental, en donde se trabajan con todos los grupos armados, o sea, independientemente de la facción que sean, y desde el máximo respeto y de entender y respetar su liderazgo. Esta es muy difícil de entender, pero es la parte fundamental en este proceso. Y, por supuesto, en la desmovilización también se trabaja con estos grupos armados y también con todas las comunidades. Sin esas comunidades es imposible hacer el siguiente proceso, que es el de la reintegración de los niños y las niñas. Como ya os decía, lo primero es el trabajo con los líderes, de negociar, y en esta parte es fundamental, volvemos otra vez a la Convención de Derechos de la Infancia, del Niño. En esa convención se establece que es un niño. Y el trabajo fundamental en este primer proceso es definir qué es un niño y una niña. Y un niño y una niña es un menor de 18 años. Y todas las facciones y grupos armados tienen que aceptar y admitir que un niño es menor de 18 años. Y a partir de ahí es cuando todo el proceso se puede iniciar. Después, o sea, se tienen que verificar, que es la segunda fase, ¿no? Si realmente ese niño tiene menos de 18 años, si ha estado vinculado, qué tipo de vinculación ha tenido con esos grupos de armados. Y en esa fase es una fase absolutamente individualizada. O sea, ponemos la vida en el centro, ponemos al niño en el centro de esta intervención. El niño y la niña es el que cuenta, es el que decide, es el que habla de su historia, con el que se trabaja a nivel individual. Por supuesto, se trata, las siguientes fases, de localizar a su familia y trabajar con ellos para que se dé el siguiente paso, es decir, si pueden volver a esa familia, si no tienen familia, si tienen que volver a una familia acogida. Y luego la siguiente fase es intervenir en la gestión de individualidad de los casos, es decir, trabajar con cada niño y niña, en la que el niño y niña es la protagonista, cuál es su próximo recorrido, cuáles son sus necesidades fundamentales para empezar a cubrirlas y cuáles son, qué vida ha tenido, cuáles son sus carencias, digamos, emocionales,
y a partir de ahí establecer un recorrido de cuál va a ser su futuro, si a través de la formación, si a través de de volver al sistema educativo, de si trabajar en una formación menos formal pero que le dé un recorrido profesional o demás, ¿no? Y, por supuesto, hay una parte fundamental de rehabilitación y aquí también quiero poner el foco, ¿no?, en la salud mental, que para UNICEF es otro de los puntos en los que se está haciendo muchísimo énfasis, porque entendemos que en estos contextos la salud mental es una de las cosas que más se quiebra y que más hay que trabajar. Entonces, ¿por qué entendemos que este proyecto, y ahora ya quiero ir un poco más rápido, por qué entendemos que este proyecto, esta propuesta es triple nexo? Porque obviamente es acción humanitaria, porque lo primero que se hace es atender sus necesidades básicas de comida, alimento, vestido, las necesidades de salud, ¿no?, sobre todo si son niñas, ¿no?, para ver que si han estado embarazadas, si hay... sí. Y por qué... ¿por qué promueve el desarrollo sostenible? Porque fortalecemos las capacidades locales. Se trabaja con todos esos grupos para darles conocimientos de todo esto que hemos dicho, que es un niño, cuáles son sus derechos, etc, etc. Y luego pues está el tema de la cohesión social, ¿no?, el trabajo con absolutamente todos los actores y desde incluso el gobierno, ¿no? El gobierno también para nosotros es un trabajo fundamental. Os voy a dar paso con Meritxell, que os cuente un poco a futuro qué propuesta tiene este proyecto, y ella, bueno, es la mayor conocedora. Egunon, ¿me oís? No se te oye, Meritxell. Egunon. Oui, nous vous attendons. ¿Vous attendez? Ok, bonjour, good morning, buenos Bonjour, días. bonjour. Bonjour. Ok, Nous vous me attendons voy a bien à la RDC. Très bien, merci beaucoup. Me paso al castellano. Me parece que mis colegas han hablado bastante y han detallado cómo entendemos el triple nexo en la República Centroafricana, no solo a nivel de UNICEF, sino que todas las agencias de Naciones Unidas trabajamos en el triple nexo. Y entraré un poco más en los detalles del proyecto que me piden mis colegas, pero como justo esta semana hemos estado discutiendo el tema y me ha tocado estar de coordinadora residente, Humanitarian Coordinator, o sea, tengo los tres gorros, como se dice, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, los tres roles a la vez. La respuesta humanitaria, la inversión en sistemas sociales y de servicios sociales para poder dar el curso al desarrollo y el trabajo por la paz. Como sabéis, en un país como la República Centroafricana tenemos una misión de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, que tiene un mandato muy específico de protección a la población, pero también de reconstrucción del Estado, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en el mandato de la MINUSCA, pero se les ha renovado el mandato un año más. Por otra parte, tenemos también lo que es el grupo de actores humanitarios, el equipo de país humanitario, y a la vez tenemos también el equipo de actores de desarrollo. Todos estos están, vamos a decir, capitaneados por el coordinador residente, coordinador humanitario y a la vez representante adjunto de la MINUSCA, papel que estoy cumpliendo yo esta semana. Por eso, o sea, vivo, el nexo vive en mí o nosotros vivimos en el nexo. Para nosotros, como habéis dicho, efectivamente, yo lo veo de una manera circular. Hay que hacer, por supuesto, una respuesta en emergencias, y aquí tenemos muchos casos de desplazamientos por el conflicto, refugiados, pero también otro tipo de emergencias como las inundaciones. Entonces hay que hacer una respuesta inmediata, que lo hacemos a través de los mecanismos de respuesta rápida, pero a la vez y de forma circular invertimos en todo lo que sea servicios sociales, de educación, de salud, de agua y saneamiento, para poder prevenir nuevas emergencias y a la vez trabajar con todos los actores sociales a nivel comunitario para prevenir la paz.
De nada sirve trabajar solamente en lo humanitario, solamente en el desarrollo o solamente en la paz. Entonces, la visión que todos tenemos, todas las agencias de Naciones Unidas y las ONGs también en la República Centroafricana, es una visión conjunta de trabajo que no puede dejar ninguna de estas patas, vamos a decir, sin cubrir. A menudo viajamos al terreno todos los componentes de este grupo que acabo de mencionar. Y cuando hablamos con la población, eso es lo que se resalta, ¿no? Que la inversión en paz, el mantenimiento de la paz, todo el trabajo, toda la inversión económica que se hace en el mantenimiento de la paz, no sirve para nada si después estas comunidades no tienen oportunidades de trabajo, si no tienen oportunidades de ir al colegio, si no tienen oportunidades de salud, etcétera. Ahí es donde entran las agencias de Naciones Unidas que se dedican a eso, UNICEF es una de ellas, y a la vez tampoco tiene sentido hablar de paz si hay todavía problemas de protección, los niños tienen que trabajar como niños soldados, las niñas como esclavas sexuales, etcétera. Entonces todos hacemos nuestro trabajo, yo no diría que a la vez, pero de manera simultánea y desde luego de manera circular. Y la parte circular, pues por dar un par de ejemplos, ¿no? En el caso del proyecto que nos ocupa, lo que hacemos es, la parte humanitaria es trabajar con los niños que han salido de los grupos armados, las niñas, etcétera, y otros niños que son vulnerables en la población. Entonces, digamos que en la parte humanitaria hacemos todo lo que es la negociación, sacarles del grupo armado, etcétera. Se les da todo lo que es el apoyo psicosocial, los primeros auxilios, vamos a decir, porque los niños suelen salir y las niñas totalmente traumatizadas, entonces hay todo un proceso de trabajo de apoyo psicosocial. Por otra parte, más adelante se les integra a la sociedad y ahí es toda la parte de desarrollo donde se trabaja con los colegios, con las comunidades, con los capacitadores vamos a decir, de formación técnica y profesional, etcétera, para darles unas habilidades para la vida que puedan ser personas productivas, que puedan contribuir a la sociedad y a la vez trabajan dentro de la participación en la prevención de nuevos conflictos, actuando ellos como actores de paz en las comunidades junto con el resto de las comunidades. Entonces, ese sería, digamos, uno de los ejemplos del triple nexo. Hay muchos más. En el contexto del cambio climático no se puede olvidar el cambio climático en estos países tan vulnerables y cómo hay que hacer prevención de todos estos nuevos eventos naturales que van a venir, creando desde ahora la resiliencia de las poblaciones y de nuevo hablo de manera circular, es una inversión que tenemos que hacer en todos los elementos, la inversión preparándonos para los desastres, en crear servicios sociales para la resiliencia de estas poblaciones y a la vez ligar todo esto con la prevención de la paz en los contextos en los que vivimos en conflicto, que por desgracia son cada vez más. Yo creo que con esto os dejo unas pinceladas de la República Centroafricana. Sé que ahora mismo vienen de Tanzania que va a intervenir, entonces no quiero alargarme mucho, que sé que estamos un poco tarde de hora. Es que ricasco. Sí, es que ricasco, Meritxell. También gracias a Nati y Lorena. No sé si tenéis alguna cuestión. La idea es poder hacer la presentación de Tanzania y luego pasar a las discusiones. Hay un aviso a Alicia Alemán, que está revisando el chat por si hubiera ahí cuestiones que pudieran ir recopilándose. Es que ricasco. Pasamos ahora a la experiencia de Alboan y del Servicio Jesuita de Refugiados. Igual si te pones más en el centro. Pero quedaros aquí, ¿eh? Quedaros aquí. Ponte aquí. Sí. Vamos a proyectar una presentación. Tú la ves aquí, ¿no? Vale.
Un momentito. Mientras pone la presentación, os presento a Annalisa. No sé si ya se puede ver. Bueno, mientras la ponen, creo que sí. Annalisa Lenti, ella es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Desarrollo y Paz. Ha trabajado en distintos países de América Latina, de África, como coordinadora de programas de protección de la infancia y acompañando procesos de adopción internacional. También ha caminado con personas desplazadas y refugiadas en su recorrido hacia una vida digna y segura en Colombia y en Chad desde el 2015 hasta el 2018. Y desde el año 2018 trabaja con Alboan en el área de movilidad humana, acompañando procesos en las regiones de África del Oeste y Grandes Lagos. Gracias por venir, Annalisa. Y os presento a Nana Chuingwa, que se va a conectar online. Ella es investigadora y profesional en los ámbitos de la consolidación de la paz y reconciliación en contextos humanitarios. Tiene un máster en gestión de conflictos y licenciatura en ciencias políticas. En la actualidad trabaja como responsable de reconciliación para el área de África subsahariana del Servicio Jesuita de Refugiados. En este puesto supervisa la implementación de programas de reconciliación en varios países de la región, como Burundi, Camerún, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania y Uganda. Entonces, sin más, te doy la palabra. ¿La presentación se puede ver? Vale, pues creía que la veríais vosotras. Pues no. Un momentito, por favor. Pues no sé. No sé. No sé si alguien es más hábil que yo y me puede ayudar, por favor. Ya está. Listo. Vale, pues no, el otro. Ahora sí. Sí. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias. Perdón. ¿Se ve? Un momento. Así.
Vale, muy bien. Entonces, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por este espacio y por el tiempo, ¿no?, que nos estamos dando para pensar y reflexionar juntas sobre el triple nexo acción humanitaria, desarrollo y paz. Bueno, soy Annalisa, trabajo en Alboan y hoy les voy un poco a contar la experiencia que tenemos como Alboan de la mano del JRS, el Servicio Jesuita Refugiados, que es nuestra organización aliada en la implementación de la casi totalidad de los proyectos de acción humanitaria que tenemos en los países donde estamos. En Alboan no tenemos una definición como tal de nexo humanitaria, desarrollo y paz, pero pensando un poco a lo que hacemos, me parece que un buen resumen, una buena síntesis es que para Alboan es un enfoque que pone en diálogo las intervenciones humanitarias en contexto de crisis prolongadas. Es importante, yo creo, resaltar lo de crisis prolongadas, y luego volveremos, porque es donde consideramos que se da mejor el espacio para trabajar en esta clave. Y con la finalidad de ofrecer a las poblaciones en situación de necesidad de vivir dignamente en el lugar donde se encuentran, en un entorno pacífico y positivo que facilite su crecimiento y desarrollo. Como digo, no es una versión oficial porque no la tenemos, pero pues, es lo que mejor resume lo que hacemos. Mirando un poco a la planificación que tenemos, el triple nexo se enmarca en el segundo objetivo estratégico de Alboan, que es el de defender la vida digna y el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de movilidad forzosa. Entonces, dentro de este marco, en el plan que hemos elaborado en el 2019 para el periodo 2020-2025, por primera vez aparece el término, o sea, la vinculación entre trabajo en contextos humanitarios y desarrollo. No que antes no se hiciera, pero es la primera vez que lo explicitamos. Esta estrategia despliega unas líneas de acción y entre estas líneas de acción hemos querido resaltar, ¿no?, la promoción de procesos que integren la población en situación de movilidad humana en los países de acogida. Entonces, ver cómo se puede esta población sentir en casa en el país donde ha llegado, y a través de intervenciones que fomenten la participación, la resiliencia y el empoderamiento de las personas refugiadas. Ese es un poco, ¿no?, hacia dónde queremos. Luego, otro documento de Alboan que recoge este enfoque es la planificación estratégica de acción humanitaria para el periodo 2022 y 2025, donde hemos querido explicitarlo, el compromiso que tenemos con el nexo. Entonces, ahí encontramos que una prioridad es analizar, sistematizar y aprender de las experiencias que ya se están dando en nuestras organizaciones o en nuestras aliadas en clave de desarrollo, porque nos hemos dado cuenta que se hacen muchas cosas, pero no las identificamos como tal. Entonces parece que no se hace nada, pero si uno lo piensa, sí que se hace. Entonces, identificar cuáles son estas experiencias en clave de desarrollo de las organizaciones con las que trabajamos y, como acción concreta, en todas las formulaciones que vamos a hacer en el marco de este plan estratégico de acción humanitaria, queríamos incluir o resaltar este vínculo entre desarrollo, acción humanitaria y construcción de paz a través de resultados, indicadores, a través de algo tangible. Y por finalizar, en la parte de planificación, en el plan operativo bianual 2024-2025 hay una línea de acción que habla del triple nexo
y entonces nos hemos dado como línea de acción la de, probar o medir o utilizar la experiencia que les voy a contar a continuación, que tenemos en Tanzania y Burundi con el Servicio Jesuita Refugiados, como experiencia piloto de triple nexo, y más allá, reforzar el enfoque de paz y la coherencia con el trabajo en terreno en todas las campañas que tenemos vinculadas a la acción humanitaria. Entonces, eso es un poco lo que tenemos a nivel de planificación. Consideramos que es importante que aparezca el triple nexo de forma explícita en nuestra documentación, para que tenga, digamos, una dignidad, ¿no? Y para que sea realmente una acción a la que apostamos. ¿Dónde y cómo implementamos el triple nexo? Bueno, el triple nexo, como decía, encaja, según nosotras, encaja perfectamente en esas zonas grises de las crisis crónicas, de las crisis olvidadas, donde más allá de la atención, digamos, de emergencia a la población, también se busca un impacto sostenible, ¿no?, para las poblaciones afectadas. Quien trabajamos en estas zonas grises, ¿no?, de crisis crónicas y olvidadas, sabemos que se mezclan mucho, ¿no?, las poblaciones. A veces cuando formulamos proyectos es difícil identificar la población con la que vamos a trabajar, porque no es, por ejemplo, en el caso de la población desplazadas internas, porque las personas desplazadas internas se mezclan con la población de acogida. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con una y no con la otra? Es una zona, pues, gris, donde necesitamos tener herramientas para poder trabajar con una acción sin daño, ¿no?, como decíamos ayer. Entonces, consideramos que el triple nexo nos da esa flexibilidad, ¿no?, de poder trabajar en estas zonas. Y haciendo que, generando un impacto que no solo responde a las emergencias, entonces no es, pues, una típica respuesta de emergencia puntual, sino fortalecer la resiliencia y la paz a largo plazo en esos contextos frágiles. Entonces, ¿el dónde? Pues en todos los países donde trabajamos en zonas de crisis prolongadas, aplicamos este enfoque, y sobre todo en procesos de medio a largo plazo. Es imposible prever de trabajar para la construcción de una paz sostenible, para fomentar la resiliencia de la población beneficiaria en un año, ¿no?, en el año que dura un proyecto. Entonces, también necesitamos el contexto para quedarnos ahí un tiempo largo, para poder emprender, acompañar y luego, ojalá, medir un impacto positivo, un cambio significativo en el contexto. ¿Y a través de cuáles servicios? Pues todos los servicios que pueden poner en diálogo, en conexión, grupos que podrían ser distintos, que podrían tener divergencias entre ellas. Entonces, a través del acompañamiento psicosocial, ¿no?, por su sigla en inglés MHPSS, poner en diálogo grupos que tienen posibilidad de tener conflictos entre ellos, sentarlos juntos, hacerles dialogar para que vean que las diferencias que existen en el papel, pues no existen o existen, pero no son tan grandes, ¿no?, como pueden parecer. Darles esos espacios de diálogo. A través de la educación, luego volveremos sobre la educación, que consideramos una poderosa herramienta de transmisión de la paz y no solamente un espacio, ¿no?, para aprender nociones o enfocándonos en el currículum. A través de actividades de cohesión social, todos los tipos de actividades de cohesión social. En el proyecto que tenemos en Tanzania, desde hace, bueno, el de ahora y desde siempre,
hemos empujado actividades deportivas que pusieran en conexión la población congoleña con la población burundesa, la población refugiada con la población local, las niñas con los niños, es decir, grupos que podrían estar divididos para que vean que son las mismas personas, ¿no? que es lo mismo, salvando las diferencias, pero a través de estas actividades de cohesión social pues se pretende fortalecer estos lazos. A través de las actividades de reintegración socioeconómica y generación de ingresos, pues eso, claro, fácil decir, claro, eso es desarrollo, entonces pues vínculo. No es solo eso. También las actividades generadoras de ingresos y la reintegración socioeconómica da la posibilidad a personas de grupos distintos de trabajar juntos para un objetivo común. Entonces, también en este sentido, más allá de la generación de ingresos, de dinero que pueda generar un desarrollo, también resaltar cómo las actividades generadoras de ingresos también fortalecen la resiliencia de las personas y, por ende, la paz. Y, en fin, la palabra reconciliación, que para el BON y sobre todo para el JRS es un paraguas que, digamos, enmarca toda la intervención que lleva adelante con personas refugiadas en los diferentes países. No voy a entrar en esto porque luego mi compañera Nana explicará perfectamente de qué estamos hablando. Ahora, esto sería un vídeo que quería mostrar breve. No sé. Sí, estaba enlazado. Bueno, si no. Sí, bueno, sí, vale. Nada, el vídeo luego les pasaré el enlace. Era un vídeo de la República Centroafricana de un proyecto que ha apoyado al BOAN con el JRS de generación de ingresos, pero era un testimonio de 3 personas beneficiarias donde contaban cómo el proyecto de generación de ingresos iba mucho más allá de generar ingresos, sino que les daba, digamos, una nueva gana de seguir adelante, ¿no? Porque sentían que se estaba realizando a través del trabajo. Entonces, bueno, no importa. Ahora pues les cuento brevemente 2 experiencias, no quería centrarme solamente en la de Tanzania y Burundi, pero breves. En la pre de este año hemos presentado un proyecto con el JRS en Chad, en la cuenca del lago Chad, con población desplazadas internas. Ahí el desafío de definir quiénes eran desplazados internos, digamos, de última generación y los anteriores, porque, bueno, más o menos toda la población en la cuenca del lago Chad es desplazada, así que era muy difícil. El objetivo, digamos, general del proyecto es aumentar los ingresos y los medios de subsistencia de las familias desplazadas a fin de reducir la tasa de deserción escolar y aumentar la tasa de escolarización de las niñas y de los niños. Este proyecto consideramos que tiene en su, digamos, ADN el triple nexo. ¿Y por qué? En cuanto a la H de HDP, el proyecto se centra en apoyar a personas desplazadas, víctimas de conflictos, de una crisis prolongada, en un contexto muy pobre, con una situación climática extrema. Bueno, no es el mejor lugar donde vivir. Entonces apoya, digamos, situaciones de emergencia como el acceso a la educación de las niñas y de los niños, que sabemos, ¿no?, que la educación es el primer derecho que se pierde y el último que se vuelve a ganar. Y bueno, y trata de promover una protección, ¿no?, para estos niños, un entorno seguro. En cuanto a desarrollo, claramente, el proyecto tiene una componente muy grande, muy fuerte de generación de medios de subsistencia y fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias.
Estas acciones ayudan a que las comunidades desplazadas no solo sobrevivan, sino que también reconstruyan medios de vida sostenibles en el tiempo. Eso es el gran desafío. A través de estas huertas, eso es una foto. Bueno, el proyecto ha empezado ahora en septiembre, claramente esta foto no es de ahora, sería un milagro, pero es del año pasado, porque habían hecho ya un piloto, ¿no? Sobre lo cual luego hemos construido la nueva propuesta. Entonces, esa foto pues, es de una parcela en el lago Chad. ¿Y cuál es la componente, digamos, de construcción de la paz que tiene el proyecto? Digamos que la iniciativa incorpora formación y fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres, así como su participación en la comunidad a través de grupos de ahorro y crédito, a través de actividades generadoras de ingresos que pretenden fortalecer la cohesión social y reducir las tensiones familiares, ¿no? Porque son contextos donde las mujeres... Lo que me parecía en general... palabra, o sea, queremos darle los medios para que tengan, en cambio, esta voz y así pues, promover la equidad de género dentro de las comunidades desplazadas. Entonces, en este sentido, digamos, consideramos que este proyecto fortalece, tiene el triple nexo dentro de su ADN. Llegando al proyecto que tenemos en Tanzania y Burundi, cuyo objetivo general es aumentar la resiliencia de las personas refugiadas y retornadas. El proyecto abarca necesidades urgentes de estas personas. Bueno, sería muy largo de explicar, pero es un contexto tanto de refugio en Tanzania como de retorno de la población burundesa a Burundi, ¿no? Entonces, reinsertarse en su país de origen, donde pero son extranjeros. Entonces, abarcar las necesidades de estas personas en este contexto es fomentar el desarrollo socioeconómico a través de actividades generadoras de ingreso, a través de fortalecimiento de medios de vida, fortaleciendo las prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático. Y en el pilar de la paz es el fortalecimiento de la cohesión social y la reconciliación entre comunidades, especialmente entre la población retornada a Burundi y la población de acogida burundesa. Aprendizaje. Siempre todos estos procesos tienen que fomentar la participación inclusiva de los grupos diversos, divergentes, a través de todo tipo de actividades. Conocer a fondo es fundamental la realidad local para que las actividades se ajusten al contexto. Eso incluye también conocer los conflictos que existen, que pueden no ser tan evidentes, pero que hay que considerar a través de evaluaciones de conflicto, a través de evaluaciones de necesidades que incluyan esta componente. Ay, me he ido. Pensar más allá de los objetivos cuantitativos. La construcción de la paz es un proceso de largo plazo donde se necesita tiempo y no solamente números. El triple nexo incluye varios pilares y varias capacidades. Puede que una organización no tenga todas esas capacidades en sí. Buscar ayuda, hacer partenariados. En las experiencias que les he contado rápidamente, JRS ha hecho partenariados con INADES, que es una organización local experta en agricultura sostenible. Y la educación como un importante vector de paz y transmisión de valores. Una palabra sobre la educación. Esta foto es de una escuela en Burundi que se va a rehabilitar. Esta escuela, esta clase, no es un espacio donde los niños puedan aprender nada. Y menos aún los valores de paz y de no violencia, porque esta imagen lleva a violencia. Entonces, una infraestructura adecuada es fundamental.
para que la paz sea real. No enfocarse solamente en el currículum, en la formación del profesorado sobre el currículum, sobre las materias, sobre la pedagogía, sino también formarlos en paz, en transmisión de paz, para que ellos mismos sean ejemplos de valores positivos. Y otra vez, la educación como la escuela como un espacio de encuentro de población, de jóvenes, donde puedan compartir miedos, desafíos y sueños para el futuro. Les paso la palabra a Nana, mi compañera del JRS, que les va a contar un poco más mejor sobre qué entiende JRS por reconciliación. Muchas gracias. A ti la palabra, Nana. Thank you, Annalise. I hope you can hear me. Muchas gracias, Annalise. Espero que me podéis oír bien. Bueno, me has planteado un reto muy importante porque no voy a poder hablar mejor que tú, pero bueno, yo creo que lo que puedes decir va a ser algo complementario. Yo voy a hablar acerca de la experiencia de JRS en el campo de la reconciliación y cómo integramos el enfoque de triple nexo. ¿Por qué es importante entonces para nosotros en JRS utilizar este enfoque de triple nexo? Bueno, porque básicamente cada vez nos enfrentamos a crisis cada vez más complejas, crisis que se prolongan cada vez más, que son más complejas, y eso requiere que nosotros también adoptemos una respuesta más compleja. Y cuando hablo de una respuesta compleja, ¿qué quiero decir? Es decir, que necesitamos una respuesta que sea holística y ahí tiene todo el sentido del mundo tener este enfoque triple nexus, porque no vamos a pensar solamente en un elemento, sino en los tres elementos y la conexión que existe entre ellos. Eso sería la primera cosa que quería decir. La segunda cosa que es importante para nosotros como JRS es que llevamos mucho tiempo implantando diferentes proyectos pilotos. En Tanzania también tenemos diferentes proyectos pilotos, es decir, todo eso está todavía bajo construcción. Nosotros estamos utilizando la educación para abordar el problema del estigma que afecta tanto a las poblaciones. Es algo muy complejo, pero también es muy interesante. Entonces, si estamos mirando el punto de entrada, es decir, ¿qué queremos decir con la palabra reconciliación y qué conexión tiene con el triple nexo? Bueno, la reconciliación es el proceso de crear o recrear buenas relaciones, las relaciones correctas entre nuestros equipos, entre los refugiados con los que trabajamos y entre los refugiados y las comunidades en los países nuevos, en los países anfitriones. ¿Y por qué es importante el triple nexus? Bueno, porque lo vemos como una interfaz. Si estamos hablando de buenas relaciones, entendemos que las relaciones están en el corazón de todo conflicto y solo es a través de las relaciones que vamos a poder mejorar o resolver el conflicto. Y por eso tenemos en cuenta el enfoque del triple nexo y por eso tiene sentido para nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de las relaciones en el contexto de Tanzania, estamos viendo o teniendo en cuenta dos tipos de relaciones. Tenemos las relaciones horizontales y las relaciones verticales, horizontales y verticales. Y en Tanzania hemos estado centrándonos en las escuelas, en las familias y las comunidades. Bien, dicho eso, ¿cómo implementamos, cómo llevamos a la práctica nuestro trabajo? ¿Cómo se refleja? Bien, nos guiamos por principios que nos ayudan a comprender cómo pensar
pero también cómo comportarnos. Y hay un principio, y estos principios son extremadamente importantes en el contexto del triple nexo, porque son ágiles y además nos dan un marco para ser capaces de adaptarnos al contexto. Y, como hemos dicho, queremos alcanzar nuestro objetivo, que es el de mejorar las relaciones. Y en el caso de Tanzania, con los niños, hemos trabajado sobre todo con niños con discapacidades. Y hay 3 principios que son clave. Queremos incluir a los niños, darles prioridad, que sean tratados como verdaderos seres humanos y no centrarnos solamente en las discapacidades. La justicia también es clave. Sí, esos niños no ven satisfechas sus necesidades. También tenemos que tener en cuenta que hay que invitarles a participar. Tenemos que incluir a los niños, a las familias y también al profesorado, incluirlos dentro del proceso de toma de decisiones. Por consiguiente, todos estos principios son esenciales y reflejan además el trabajo que llevamos a cabo dentro de este enfoque. Bien, hablemos ahora en términos prácticos. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Como he dicho al comienzo, hemos primero empezado a trabajar a través de la educación y nuestro objetivo en términos de educación globalmente y de la reconciliación, lo que queremos es crear espacios de educación, espacios de aprendizaje en donde las personas puedan trabajar juntas. Espacios de aprendizaje libres de violencia, libres de estigmatización, que permitan a los individuos desarrollarse y alcanzar su pleno potencial. Bien, en este triple nexo hay diferentes acciones y, por supuesto, también tenemos el pilar humanitario. Por consiguiente, tenemos que empezar por hacer una evaluación del conflicto. Es importantísimo comprender la situación en la que nos encontramos, comprender las dinámicas de relación, las dinámicas de poder, comprender las necesidades de la población y comprender cómo nuestras acciones van a poder tener un impacto en este contexto. Por consiguiente, evaluación de los conflictos. Queremos romper el ciclo de la violencia. Claro, ese es el ciclo en el que se encuentran los individuos, un ciclo de violencia. Y tenemos que plantearnos 2 preguntas. En primer lugar, ¿dónde está el origen de la violencia? ¿Cuál es su origen, su fuente? Tenemos que comprenderlo. ¿Viene de las familias? ¿Viene de nuestras políticas? ¿Viene de la escuela? ¿A partir de qué acciones? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Esta violencia qué impacto está teniendo en los individuos? Porque habrá que abordar las necesidades. En este caso, tendremos que trabajar y reaccionar rápidamente, porque solamente así podremos llevar a cabo acciones específicas, siempre según las necesidades. El tercer elemento sería el de la integración social. La integración social tiene que incluir a los grupos marginados. Y cuando hablamos de esa inclusión de los grupos marginados, no solamente nos estamos centrando en el nivel económico, tenemos el nivel social, el económico y también el nivel político. Y por eso el trabajo que llevamos a cabo con Alboan es tan interesante, porque abordamos también la capa económica. Hablar de paz no basta, no es suficiente, porque si la paz está siendo destruida por un motivo, habrá que abordar primero ese motivo. Por consiguiente, ¿cómo trabajamos a nivel práctico? La capacitación es esencial con los grupos. Son grupos, además, enormemente estigmatizados por su discapacidad. Tenemos que trabajar con los padres, con el profesorado y también con quienes elaboran las políticas, puesto quienes son quienes pueden cambiar las reglas del juego. Y también trabajamos mucho en términos de defensa de derechos y de incidencia política. Sí, eso es esencial para poder ayudar a la población. De nuevo, trabajamos con los niños,
y también con los padres para que puedan abordar cuáles son sus necesidades y sean capaces de presentarlas. Acciones claves dentro del sector humanitario, por consiguiente, que además alimentan el desarrollo. Tenemos también el principio de subsidiariedad y de sostenibilidad y están estrechamente interrelacionados ambos en el sentido en que cuando estamos trabajando en términos de defensa de derechos y de incidencia, estamos dando a la población, le estamos permitiendo a la población que pueda tomar sus propias decisiones sobre qué es bueno para ellos y así poder responder a las necesidades de los menores, de los niños. Cuando estamos empoderarlos es esencial para algo, para además poder apoyar sus propias acciones. Nosotros, claro, en el futuro lo ideal es que no sigamos ahí, que las comunidades puedan luchar por sí mismas. El segundo elemento clave sería también la colaboración. Si trabajamos en partenariados, no podemos hacerlo solos o solas. Y en el caso de Tanzania, con esta población con discapacidades, trabajamos también con los diferentes servicios y ONGs que nos dan apoyo en términos de capacitación y también en términos de incidencia de política. No podemos trabajar en silos o en compartimentos estancos, así no avanzaremos. Hay que reconocerlo y reconocer también la capacidad de las comunidades de acogida en las que estamos. Y el último pilar se refiere a la paz. Tenemos un triángulo de violencia que tenemos que contrarrestar. Violencia directa, estructural y cultural. Básicamente, cuando nos enfrentamos a este triángulo de la violencia, tenemos que comprender qué es lo que está fomentando esa violencia directa y en la mayor parte de las ocasiones está fomentada, que viene a partir de una violencia cultural y estructural. En primer lugar, tenemos que comprender la manifestación de ese triángulo de violencia en las comunidades y, por ejemplo, ver qué se está haciendo en términos, por ejemplo, de educación inclusiva en los campos de refugiados. Y después tenemos que pasar a la integración social. ¿Qué podemos hacer para abordar los motivos que están en la raíz de la violencia? Y, a continuación, queremos mitigar la violencia, ¿verdad? Para evitarla en el futuro en las comunidades. Todos elementos están combinados y conectados en nuestras acciones. Nuestros principios encajan perfectamente si tenemos todo ello en cuenta. Por consiguiente, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo a través de nuestras estrategias? Bien, hemos ido aprendiendo diferentes lecciones. Está claro que tenemos la cuestión del mecanismo de financiación. ¿Qué quiere decir? Tenemos la limitación del tiempo, ya hemos hablado de ello, pero también tenemos que tener en cuenta el enfoque. Si queremos cambiar las relaciones y pensamos que al cabo de un año hemos podido tener un impacto, claro, es cierto que en un año es muy difícil. Por consiguiente, necesitamos un enfoque. La mayor parte del tiempo tenemos, financiación para proyectos específicos. Tener proyectos que no reflejen el contexto, si es así, fracasaremos. No podemos entrar en conflicto con la comunidad a la que estamos sirviendo. Hay que tener en cuenta a todos los agentes. Otro elemento esencial y que nosotros hemos aprendido con este enfoque es que tenemos que definir los objetivos principales del proyecto. ¿Qué quiere esto decir? En el caso de la población con discapacidades en Tanzania, hicimos del triple nexo nuestro primer objetivo y nos centramos en el objetivo de la paz o la reconciliación. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Cómo abordar la violencia? ¿Cómo mitigarla y evitarla y prevenirla? Y el objetivo secundario fue la ayuda humanitaria.
para poder satisfacer qué necesitan los niños para que puedan asistir, por ejemplo, a la escuela. Claro, tenían que ser escuelas, además, con un enfoque inclusivo y cualitativo. Y se trata de definir y de clarificar las capas, definir claramente cuáles son los objetivos principales del proyecto y eso es algo clave. Queremos evitar conflictos entre las diferentes capas porque está claro que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y por último, quisiera hablar de la brecha que existe entre la planificación humanitaria y la del desarrollo. Ya hemos hablado de ello. Y si hablamos de nuestro proyecto, bueno, voy a darles un ejemplo. Estamos abordando el estigma, la estigmatización de estos niños con discapacidades dentro del entorno escolar. Pero claro, en Kigoma no hay escuelas secundarias para esta población con necesidades especiales. Por consiguiente, no va a haber continuación después. Lo que hemos hecho hasta ahora se perderá. Por consiguiente, por eso la planificación es clave. Los diferentes actores tienen que sentarse en torno a la mesa. Necesitamos coordinación, necesitamos que exista una conexión entre lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Y finalizaré diciendo que sí, por supuesto, con el apoyo de Alboa, este triple nexo tiene sentido en términos de reconciliación. Cuando hablamos de nuestro trabajo de reconciliación, todo esto encaja con cómo estamos haciendo las cosas, porque simplemente nos dice que algo esencial en la reconciliación es saber cómo hacemos las cosas, cómo llevamos a cabo nuestras intervenciones dentro del sistema humanitario y, bueno, y cómo y cuáles también, cómo estamos restaurando las relaciones dentro del sistema. Gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias Nina y Annalisa por las experiencias en Tanzania, también en el chat, esas experiencias concretas de proyectos y el papel de la reconciliación, ¿no? Como en ese cómo hacer acción humanitaria, cooperación y paz que le da sentido en el trabajo que impulsa Alboan y de la mano del SJR. Nos hemos pasado un poco el tiempo en las presentaciones, a ver cuántas preguntas tenemos ahora. No sé si en el público tenemos alguna cuestión. Tenemos aquí un micrófono. Por favor, os presentáis antes de hacer la pregunta, de qué organización venís y luego veremos en el chat, no sé, Alicia, si tenemos alguna pregunta. Hola, Pilar. Hemos tenido una pregunta de parte de Pascal Lufungula, que ha preguntado cómo desarrollar estrategias de protección de infancia en una zona de conflicto controlado por hombres armados. Y Merichel, desde Bangui, desde la República Centroafricana, ha respondido pues, con tres grandes bullets, que es negociar para salir del grupo armado, asegurarse de su integración en los servicios sociales básicos y ha hablado también de los espacios de amigos de la infancia, que son estructuras de protección y diálogos comunitarios. ¿No ha habido más preguntas en el chat? Es que recasco, Alicia. ¿Se anima alguien del público? Pásale a Fernando y luego seguimos. Hola, bueno, como estáis todos muy tímidas y muy tímidos, hablo yo. Me estoy imaginando el proceso de todo lo de ayer y todo lo de hoy como una gran nube, ¿no? Donde están saliendo muchos conceptos, a veces algunos, no sé si divergentes, pero no fáciles de traer juntos. Y supongo que lo que sería muy interesante es que fuéramos pensando todos esto cómo lo vamos a ir aterrizando, ¿no? ¿Cuál sería luego nuestro entendimiento del nexo, pero sobre todo, como decía también ayer Carlos y como se ha dicho hoy, del concepto paz, porque yo creo que es el que es más complejo, con más aristas y donde podemos patinar mucho, ¿no? Y luego a partir de ahí definir nuestro compromiso y también lo relaciono con lo que se dijo ayer en las recomendaciones hacia la agencia vasca
de cooperación y solidaridad, de que se haga más explícito el nexo. Yo diría, bueno, hacerlo más explícito está claro. No hagamos explícito lo que esté confuso todavía. Y entonces creo que en el día de hoy no vamos a poder avanzar muchísimo, pero sí creo que daría para que cada uno vaya pensando cómo lo hacemos claro para hacerlo explícito, ¿no? Y planteo algunas reflexiones al hilo de lo que habéis presentado, ¿no? Por ejemplo, cuando UNICEF planteaba el tema de DDR, desmovilización, desarme, rehabilitación y tal, claro, es un tema altamente sensible y complejo. Los grupos armados no siempre es algo que funciona separado de la sociedad. Muchas veces son los que proveen los servicios también y los que tienen un fuertísimo apoyo de la propia sociedad y los están reclamando espacios de independencia, autonomía, de justicia y por lo tanto cuentan con un gran apoyo muchas veces de las sociedades. Pedir que la gente se desarme es lo último que hace ningún grupo y que se desmovilicen es lo último. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos como premisas, porque en algunos casos estas premisas es el bloqueante absoluto de la paz, ¿no? O cuando hablamos de análisis compartidos, lo más complicado es compartir información sensible. Compartir información irrelevante es lo más fácil, pero información sensible sobre quién es quién, dónde está quién, qué se necesita, qué se prioriza, eso no se hace gratuitamente. Entonces, todo esto para decir que tenemos que profundizar muy mucho hasta dónde llegamos y en qué, ¿no? Y en qué niveles. Una cosa es hablar como Naciones Unidas, otra cosa es hablar como una organización local, otra es como el Akinetza y otra es como una ONG internacional ubicada en Euskadi o alrededores, ¿no? Y mi última reflexión, valorando mucho todo lo que estamos diciendo, pero sí decir que tenemos que hilar muy fino. Y cuando escucho también ese JR, con quien tengo una gran empatía, sí lanzo una pregunta para ese JR. Reconciliación, ¿cómo lo ligáis con reconocimiento de derechos y con perdón? La palabra perdón no ha salido todavía. Para mí es la más compleja de todas en estos procesos de paz comunitaria. Y reconocimiento de derechos. Los conflictos vienen porque entran en confluencia intereses y a veces derechos que generan pues ese conflicto y que a veces estalla violentamente, ¿no? Reconocimiento de derechos y perdón, ¿cómo lo entendéis? Esa sería mi pregunta. Y mi última reflexión, ya que me alargo muchísimo, las instituciones, las que estamos aquí, cuando vamos a nuestra misión, a nuestros valores, a la definición de actitudes, ¿está recogida la paz? Porque si no está, difícilmente podremos aplicar el nexo. Porque no lo hemos puesto como un valor prioritario. Y esto yo he visto muchas reticencias, y lo recuerdo de mis tiempos en Oxfam Intermón, cuando decíamos, metamos la paz. Y decían, no, la paz no es nuclear. Estoy hablando de hace muchos años. Pero quiero decir, ¿la paz está recogida en la matriz esencial de la organización o no? Porque si no está, no se puede aplicar un approach que no reconoce el valor que lo sustenta, ¿no? Bueno, son reflexiones que comparto desde esa perspectiva de que tenemos que avanzar y que me preocuparía muchísimo que se hiciera explícito o condicionante de cosas que no estén claras. Eso sí que me alerta muchísimo y sobre todo que no vengan desde la gente, desde la base. Bueno, pues vuelvo a empezar. Mi nombre es Leire Otaegui, soy de Asamblea de Cooperación por la Paz del equipo de Níger y retomo un poquito el hilo de Fernando porque yo también creo que es la gran patata que todavía que todavía está ardiendo, que es ¿qué es paz? O sea, ¿qué es paz? ¿Qué es paz? Definirlo bien, aterrizarlo bien, ¿no? Y creo que también, así como es importante conocer el contexto, los conflictos que pueda haber entre diferentes comunidades, creo que también es súper importante conocer y apoyar los mecanismos que ya existen en las comunidades de prevención, resolución de conflictos, reconciliación. Creo que esos mecanismos que vienen de abajo y no de arriba, conocerlos y apoyarlos, porque creo que es lo que da legitimidad también a esos procesos que pueden haber de negociación comunitaria, de resolución comunitaria, y creo que también se cruza ahí con ese otro concepto que también nos sobrevuela, que es el de localización, ¿no? O sea, existen muchos mecanismos que funcionan, que los ha creado las comunidades para prevenir, para resolver y para reconciliar, y luego figuras claves como pueden ser las mujeres, ¿no? Como constructoras de paz. Entonces creo que no solamente es mapear
los focos de conflicto, sino mapear los mecanismos que han sido creados por la gente que padece esas situaciones, ¿no? Y apoyarlos, me parece que es fundamental. Gracias. Sí, no sé si Nina ha escuchado la pregunta de Fernando sobre la reconciliación. Nana, perdón. Yes, thank you. Yes, Nana. Sí, Nana me llamo. Gracias. Sí, por supuesto. Nosotros comprendemos que, claro, el término humanitario es importante, pero sobre todo sí hay que hablar de perdón. Pero todo ello en dos procesos separados, porque si estamos centrándonos en el perdón, vamos a tener la presión por parte, por ejemplo, de la perspectiva religiosa, que nos dirá que es una obligación, ¿verdad? Perdonar, nos dice la religión. Pero si una relación ya está rota y si se trata de salir de esa situación, aportar otro principio que suponga una obligación no nos parece sensato. Sí, por supuesto, el perdón tiene sentido para distintos individuos. Para nosotros, en la reconciliación hay dos capas, yo y los demás, pero el perdón es un proceso individual. Tenemos que permitir que cada individuo siga su propio proceso sin obligarlo. Esto quiere decir que queremos dar elección a cada persona para responder del mejor modo posible como puedan. Y cuando hablamos de justicia hablamos de derechos. No puede haber reconciliación si no abordamos los derechos. Y los derechos de esta población han sido violados y por eso hay una injusticia, por eso hay un conflicto y tenemos que abordar este elemento. Por ello, cuando hablamos de reconciliación en el mapa de nuestros principios, la justicia es el elemento clave. Por supuesto, hablamos de justicia restaurativa, pero nos centramos también en los derechos humanos como un elemento clave. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros aquí hemos contado nuestra perspectiva. Es realmente complejo incluir la paz en contextos en los que, como decíamos, pues los grupos armados son parte de la sociedad. Están relacionados. Incluso muchas veces las niñas, sobre todo, los niños también, incluso se vinculan al grupo armado por cuestiones de familia, porque su padre ya estaba, pero sí que nosotros, teniendo esto en la mira, tenemos que poner el foco en que nosotros no entramos en las dinámicas del conflicto. Creo que es importante también saber que la construcción de paz, el camino que nosotros tenemos desde UNICEF es apoyar para que la infancia esté presente en todo el proceso que se esté negociando. Y nosotros no vamos hacia la comunidad hablando sobre este grupo armado o aquel grupo armado. Nosotros trabajamos, por eso también hay una parte que es difícil de contar y hablabas de la información sensible, claro. Muchas veces parte del trabajo que hacemos es tan sensible que no se puede saber, porque es trabajar con estos grupos armados a veces durante un año, teniendo reuniones regulares para trabajar en como decía Nati, qué es un niño, qué es una niña, qué es la convención, cómo tenemos que trabajar esta liberación. No decimos que vaya a ser inmediata, pero sí que el camino nosotros lo trabajamos desde esa neutralidad, porque si tomamos parte ya no estamos construyendo paz y la construcción de paz la hacemos por otras vías más diplomáticas. Y los mecanismos locales, por supuesto. Nosotras en este proyecto de República Centroafricana, por ejemplo, hay una parte que nos lleva más tiempo, tal vez, es más difícil de cara a hacer el proyecto sexy para los donantes, porque necesita mucha inversión pequeña, que son las redes comunitarias de protección. Al final son líderes y lideresas comunitarios o personas que han mostrado interés en trabajar
no solo en la liberación de niños y niñas, porque al final el nexo, nosotros al fortalecer estas redes, no las estamos fortaleciendo solo para este caso, sino para todos los casos de violencias que se puedan encontrar, y ellas son la primera puerta de entrada de cualquier caso de violencia en su comunidad, porque los niños y las niñas lo que tienen a mano es eso, no tienen a mano el trabajador o la trabajadora social, que igual tienen que ir caminando 2 días. Pero claro, ahí también hay que hacer este trabajo de qué es un niño, porque muchas veces el concepto del niño o la niña es en cuanto puede trabajar ya deja de ser un niño, con lo cual esta protección especial que les damos no existe. Entonces, un poco también mostrar que esto tiene que ir en diferentes... O sea, un proyecto solo no va a poder mostrar el triple nexo 100%, porque el triple nexo es una manera de vivir de la organización, una manera de afrontar la programación, la planificación, y luego vas extrayendo para el proyecto que tienes que presentar, porque cuando la financiación está marcada por finalista, pues tenemos que hacerlo así. Este es el otro punto que no ha salido demasiado hoy. Ayer se habló mucho. La financiación tiene que ser flexible y permitir que podamos cubrir todas estas líneas. Y yo quería decir una cosa que se me olvidó al principio y tiene que ver también con concepto y metodología. Pensemos que estamos hablando todos de acción humanitaria y está bien, pero el triple nexo no es acción humanitaria. Los agentes, las organizaciones humanitarias, lo tenemos en mente mucho antes. Y de hecho esto se ha empezado a hablar después de la Cumbre Humanitaria Mundial. Pero en todas las líneas de trabajo el triple nexo no es un objetivo. O sea, mi objetivo no puede ser tengo que aplicar el triple nexo. Mi objetivo es que la población determinada que se enfrenta al reclutamiento estén liberados y puedan tener una oportunidad de vida, que recuperen su infancia, que puedan tener una oportunidad, que tengan una esperanza. Y el triple nexo me tiene que ayudar a eso. El triple nexo no es un objetivo. Y esto debería estar en la planificación, pero no solo en humanitaria, porque esto tiene el riesgo de que se quede en una zona gris. Y es quien hace desarrollo que diga, bueno, esto es los humanitarios, yo no tengo nada que hacer. Pues no, es una manera de trabajar. Sí, bueno, yo ahondando un poco en lo que dice Lorena, o sea, UNICEF sí tiene como, bueno, o recoge desde el marco de Naciones Unidas cuáles son esos pasos de lo que puede entender el triple nexo. Y aquí se han hablado de muchas de esos digamos, pasos, ¿no? O elementos claves, ¿no? Como la coordinación o la programación desde abajo, desde las bases, eso lo hemos mencionado todos, ¿no? Que se integren en planes y estrategias de los gobiernos, es decir, no solo de la comunidad. Yo entiendo que muchas organizaciones siempre tenéis el foco desde lo local, pero también que eso de alguna manera se haga norma. Y que suba hacia arriba también es fundamental, ¿no? Y que desde los gobiernos asuman que son los titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades, también hay que ponerlos ahí, en esas situaciones, porque si no, solo cambias en lo local. O bueno, por lo menos esa es la percepción, ¿no? Es lo fundamental desde lo que trabaja UNICEF es en el reconocimiento de los derechos. En este caso hablamos de infancia y cuando habláis también de mujeres, o sea, entender que la infancia también es una oportunidad de trabajo. Entonces, ellos también, y claro, o sea, infancia no solo son los niños de 0 a 5 años, infancia también son jóvenes y adolescentes. Y UNICEF está trabajando también ya, incluso con mayores de 18 años, como una oportunidad de trabajo para la cuestión de las comunidades. Empoderarles, trabajar con ellos, que conozcan cuáles son sus derechos, saber cuáles son las violaciones graves de derechos humanos, que también UNICEF trabaja en el marco de eso, de trabajar con los gobiernos, pero también con las comunidades para que sepan cuáles son las violaciones fundamentales de derechos humanos. Es una contraposición a la paz. O
O sea, decíais la acción sin daño, ¿no? Ese es el reconocimiento de esas violencias. Yo creo que es fundamental. Quizá igual no podamos hacer una definición de lo que es la paz, pero sí podemos hacer una definición de lo que no es paz. Y entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Para trabajar en las comunidades. Y que esas comunidades lleguen a un entendimiento común conjunto. O sea, no solo desde, no solo desde el empuje de una parte de esa comunidad, no solo desde el empuje de la infancia, sino que toda la comunidad en conjunto declare esta comunidad tal. Nosotros entendemos el desarme con los niños y las niñas. No nos metemos en el desarme, que estaría guay. O sea, estaría perfecto entrar ahí ya a esos niveles. O sea, y acabaríamos con todos los conflictos del mundo. Pero desde luego nosotros, nuestra misión es desarmar, desmovilizar a los niños y las niñas. Desde ahí hablamos del desarme. Entonces, y luego ahondando con otro elemento que sacasteis ayer que a mí me parece fundamental y que estamos hablando de la financiación. O sea, obviamente es complicadísimo sacar adelante procesos de paz o procesos a largo plazo con financiaciones más de corto plazo, ¿no? Y poco flexibles, sobre todo en la acción humanitaria. La acción humanitaria per se es volátil, se moviliza. Entonces, nuestros aprendizajes es que tienes que tener una capacidad de respuesta flexible. Desde la agencia o desde la cooperación descentralizada, pues quizá tengamos que aprender a ser un poco, ya sé lo complicado que es, pero tenemos que ser capaces de tener esas financiaciones flexibles y a un largo plazo, porque los procesos no se resuelven en 1 año o 2 años. No sé si Meritxell quería comentar. Se ha ido, has ido, perdón. Tenía otra reunión, sí. perdón. La verdad es que estamos sobre el tiempo. No sé si estamos todos de acuerdo a hacer una última pregunta. ¿Quieren hacer también un resumen de 2 ideas claves de este espacio y pasamos al café, que en realidad es un café rápido, también por si queréis ir al baño que están aquí en esta puerta, coger un café y volver? ¿Os parece? Una última pregunta. Dale. ¿Se me escucha? ¿Sí? Genial. ¿Ah, sí? ¿Sí? Genial. Vale, pues muchísimas gracias a las colegas que han hecho estas presentaciones, me han parecido tremendas porque, claro, siempre el triple nexo existe la queja de que es un asunto que se sigue hablando muy desde lo conceptual, pero aquí hemos visto 2, incluso 3 ejemplos muy claros de cómo se está aplicando en terreno, de cuáles han sido esas lecciones que surgen del terreno y de cuáles son también las tensiones y las preocupaciones que surgen. Hay debates que quedan abiertos y que yo creo que no son fáciles de solucionar. Ese tema de cómo se define la paz en el nexo es algo que surge recurrentemente en los debates y que en cada debate yo quedo como con una sensación más clara de que no es algo que se defina mucho desde arriba, sino que depende de qué es deseable en cada contexto y también de qué es alcanzable en cada contexto, ¿no? En el caso del trabajo con la población refugiada e migrante, en un estudio que hicimos en Latinoamérica, la paz era muy desde la paz en minúscula, desde la convivencia entre la población receptora y la población refugiada e migrante. En otros casos puede ir más allá y tratar de reducir tensiones que ayuden a fomentar la desvinculación a los grupos armados, etc. Pero yo creo que quizás no es tarea de nosotros definirlo, una regla aplicable y universal de cómo vamos a entender paz aquí en adelante y que ya las organizaciones lo implementan en terreno, sino que es desde abajo que se va definiendo cómo este enfoque nos ayuda a construir paz desde lo que se puede alcanzar en cada situación. Me ha parecido muy interesante también escuchar de ustedes el rol de la educación como ese vector también de triple nexo y como un punto de inicio y punto de partida para vincular lo humanitario, el desarrollo y la paz. Me parece fundamental. Y también vinculado a eso y muy interesante es cómo el empoderamiento de grupos poblacionales marginados juega un rol muy importante en la construcción de paz, ya sea desde los niños y las niñas también como agentes
no solo como figuras que tocas vincular, sino que también como agentes que generan cambio y que ayudan a construir paz, esa paz minúscula, paz en minúsculas de la que venimos hablando, y también como en el caso del trabajo que vienen haciendo Alboan y el servicio jesuita con mujeres, cómo también se ayuda a transformar las condiciones sociales que pueden llegar a generar conflictos, ya sea en el nivel micro, en el nivel familiar, pero también como las mujeres cumplen un rol muchas veces de mediadoras de espacios para reducir violencias y tensiones comunitarias. Creo que en el poquito tiempo que me dijiste que tenía, esas son como algunas de las reflexiones interesantes. Tengo muchas preguntas para el café, entonces bueno, muchísimas gracias. Vale, si les parece, entonces hacemos una pausa de 10 minutitos, digo, para las personas que están conectadas online también, un momento de descanso y volvemos. Gracias. Del portátil. Yo traje el mío también.